Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. 20 de mayo de 1902, Cuba amanecía libre de España, libre para soñar con un futuro propio. Y más que una fecha en los libros, fue una promesa, la de una república soberana, con derechos, con justicia, con dignidad. Hoy, 123 años después, esa promesa sigue secuestrada. El régimen que hoy oprime a Cuba no es obviamente una continuidad de aquella república, es su traición, porque no puede haber una independencia donde hay presos políticos, donde hay hambre, donde hay exilio forzado. No hay soberanía cuando una cúpula corrupta controla la vida de todo un pueblo y lo hace además a punta de miedo, a punta de terror. Pero hoy también recordamos que la libertad no muere, que la libertad se exilia, se resiste, se escribe, como lo hace nuestra siguiente invitada, Zoe Valdés, con la fuerza de su palabra, su rebeldía y su amor profundo por una Cuba libre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, queridísima Zoe. Gracias a ti, Marian. Un honor, un placer. Y para hablar de Cuba, pero seguramente también que sabes que lo llevo en el corazón y que es mi segunda patria, de España. Efectivamente. Y yo quisiera empezar hablando, ahora que lo acabas de mencionar, de España. Nosotros conversábamos el otro día en un programa que quizá ustedes tuvieron la oportunidad de ver, donde por una hora estuvimos conversando sobre diferentes temas, de la tristeza de que no tenemos memoria histórica o queremos ser más listos y más papistas, como se dice que el Papa. A mí no me va a pasar, no, eso le pasa solamente a los de al frente, a mí no. Y en España estamos viviendo una realidad donde estamos realmente tomados por un régimen traidor, un régimen corrupto, un gobierno socialista que obviamente está poniendo en muy serias dificultades a la gente. Y me gustaría que tú nos dieras tu reflexión, Zoe, porque tú eres además española también. Has vivido en París o vives en París, pero además eres ciudadana española. Cuéntanos un poquito cuál es tu percepción. Mi percepción no tengo buenos augurios porque veo que cada día, a pasos agigantados, España va hundiéndose en el mismo abismo en el que se hundió Cuba, la gran Cuba, ¿no? Y qué bueno que has hablado de memoria histórica, porque fíjate que ellos todo el tiempo están hablando de memoria histórica, pero la que a ellos les conviene, y no, por supuesto, de la que es la verdad, la verdadera memoria histórica de España. Ayer, Marcos de Quinto y Juan Carlos Girauta, que tú conoces, Sí. iban a exponer un documental precisamente sobre dos fragmentos importantes de la época franquista y le cerraron la sala donde, o sea, no le permitieron poner su documental. Así está sucediendo todo el tiempo en España, como mismo sucedió en Cuba al inicio. O sea, primero te borran o pretenden borrar la memoria real, la verdad de lo que sucedió en tu país y luego, desde luego, imponen la mentira que ellos quieren que la gente crea. Generaciones tras generaciones, esa mentira, pues en el sentido nazi de cómo ocurrió en la Alemania nazi, cuando sucedió la persecución de los judíos, pues esa mentira es la que se impone después, como se ha impuesto en Cuba muchísimas mentiras con relación a España primero, yo recuerdo un discurso de Fidel Castro la primera vez que el rey don Juan Carlos fue a Cuba, que Sí. fue vergonzoso el discurso que hizo, y todo era falsedad y mentira. Y así las generaciones posteriores se van criando y adaptando y se les va corroyendo el alma, le van desgarrando el alma y su propia verdad desaparece. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de lo que supone mantener la memoria de Cuba, lo que significa ser una exiliada, pero siempre presente el tema cubano, el desarraigo, pero al mismo tiempo la esperanza. Cuéntanos un poquito cómo es llevar eso, porque tú lo has hecho además perfectamente bien a través de tus obras, sobre todo en este último libro que has venido también a presentar aquí a Miami. Cuéntanos un poco para la audiencia que obviamente te conocen, pero que no saben lo que es personalmente tener que vivir eso. Sí, es duro porque hay que luchar cada día con la imposición, no solo desde el lado peor de tu país, sino también con lo que te quieren imponer otros
que quisieran que tú tuvieras el discurso. Yo recuerdo una vez en Francia, yo estaba dando una conferencia en un campo, en medio del campo, una mediateca, y cuando yo estaba hablando era la conferencia era Cuba antes y después, que también la di en Galicia y Ujú. aquello fue terrible. Y el señor que cuando yo terminé, un señor que tenía delante me dijo, ¿usted se da cuenta que usted me ha roto mis sueños? Y le dije, ¿usted se da cuenta que a mí me rompieron la vida? Wow. Y esto se trata, Marianne, de como en un rompecabezas, de volver a crear tu vida poniendo las piezas que van con las que van justas. Y esto es muy difícil. Yo tuve una abuela que fue fabulosa para mí, que me enseñó de verdad la verdadera historia de Cuba. Y tuve una madre y un padre, la familia es importante en esto, por eso yo siempre defiendo tanto la familia española y eso es importantísimo. Y después hemos tenido la suerte los cubanos de tener ese tesoro aquí en Miami de escritores, historiadores, Levi Marrero, Ujú. tantos historiadores y escritores que se han dedicado para poder seguir, ¿qué es lo que hago yo también? Armar su vida, rearmar su vida en el exilio a través de la escritura y a través de la investigación, pues poder hacerse su propio plan, su propio mapa de la isla, que es ese mapa interior, espiritual, histórico, verdadero, de palabras, de idioma. El idioma es tan importante. Ujú. Fíjate que lo primero que están queriendo destruir en España Exactamente. es el idioma. Ujú. Y lo dijimos en tu programa el otro día. Y yo siempre te agradezco esto porque no se dan cuenta en España la importancia de la defensa del Ujú. idioma. Ujú. Hay que defender el idioma español. Mira, Zoe, yo cuando hablo contigo, son tantos los temas que me gustaría traer a colación para que la gente pudiera verlos, pero cuando leo, por ejemplo, tu obra, veo esa esperanza, veo también esa tristeza, veo injusticia, veo represión, pero veo indiferencia también mundial. Y eso yo creo que es el gran peso y la gran asignatura pendiente. Todo el mundo se llena la palabra después de una manifestación del 11 de julio, de que hay que apoyar a Cuba, 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 pero después institucionalizado incluso desde los propios gobiernos o desde la Unión Europea, es más importante la construcción de un hotel que el beneplácito o el beneficio de un cubano en la isla. Sí, eso, pues sabes que es una de mis luchas que llevo con muchísimo honor con Herman Terch. Ujú. Lo hemos hecho en el Parlamento Europeo, sobre todo él. Yo antes de que existiera Vox había ido varias veces, incluso hasta con escritores españoles que me habían apoyado en eso y Fernando Arrabal, por ejemplo, Arrabal se Ujú. apareció allí con su bandera la bandera cubana firmada, que la tengo yo, firmada Fernando Arrabal, le dije al final, dame tu bandera, que quiero guardarla. Y él estuvo allí conmigo en el Parlamento Europeo y estuvimos diciendo precisamente eso. Nosotros los cubanos no necesitamos que ustedes apoyen a la gente que lo que quiere construir es sitios, lugares para que los cubanos se conviertan en esclavos. Nosotros lo que queremos es nuestra propia libertad para que los cubanos puedan ellos mismos ser emprendedores. Y eso lo venimos repitiendo desde hace muchos Ujú. años. Y como tú bien dices, desgraciadamente algunos nos oyen, otros no nos oyen, y los que nos oyen a veces no pueden hacer lo suficiente. Yo acuso, Cuba Llora, hablas del despertar de la conciencia como una única salida. Hoy es 20 de mayo. Es un día que el régimen cubano ha querido borrar del calendario. ¿Qué significa para ti hoy esta fecha como escritora y como exiliada? Mira, es una fecha trágica porque acuérdate que también el 19 de mayo, o sea, el día antes Ujú. del 95, cae en combate en Dos Ríos el más grande de todos los cubanos, José Martí, que incluso han tratado de denostar, han tratado de destruir desde el castrismo, imponiéndole ideas castristas a un hombre que fue tan grande, tan universal. Y por suerte su obra se defiende sola, ¿no? Y luego el 20 de mayo, yo te voy a decir la verdad, Marianne, yo si habrás visto al final de Yo acuso Cuba y Ujú. ahora digo, algo que han dicho otros también, por ejemplo, Osvaldo Payá lo decía mucho, hay que desamericanizar el problema Ajá. cubano. Yo creo que la separación, dejar de ser España, fue para nosotros trágico. Es verdad que había una gran cantidad, enorme cantidad de problemas. Es verdad que Estados Unidos
llegó a, entre comillas, resolver esos problemas, pero yo tengo que decir que no fue del todo bien con Estados Unidos, que gracias a los cubanos mismos la república fue grande y fue una gran república, pero Estados Unidos siempre estuvo para vigilar, para observar y para quitar y poner presidentes, cosa que eso, como bien sabes, Ujú. nos hizo un mal, el peor de los males, cuando decidieron quitar al presidente que había sido electo en aquel momento, en el 58, para imponer, Ujú. como hicieron, porque le hicieron un bloqueo de armas a Fulgencio Batista y Saldívar, que ya era un presidente saliente y había otro presidente, y para imponer y apoyar al mismo, a la Fidel Castro, al mismo que después los despojó a ellos de Ujú. todo, porque todas las grandes empresas cubanas, todas las grandes norteamericanas, perdón, tuvieron que irse de Cuba. Eso, y no tengo mucho tiempo, pero antes de hablar de tus dos eventos que has venido aquí a presentar a Miami, hay una parte de ese libro en el que tú dices que Cuba se muere de hambre, de virus, de desesperanza, pero que también muere de silencio. ¿A quién le estás gritando eso en el libro? ¿Quién es el que muere de silencio? ¿Es el exilio, esa parte del exilio indiferente? ¿Es ese mundo que mira hacia otro lado? ¿Es ese régimen dictatorial y asesino? Es todo eso, Mariano, es todo eso. Y sabes que cuando un monstruo logra hacerse de todas las fuerzas, entonces es más difícil luchar contra ese monstruo. Pero yo siempre recuerdo a Reinaldo Arenas, tú lo recordaste el Ujú. otro día en el programa, Los cubanos venimos del futuro, una frase que dijo en el año 80, y desde el futuro nosotros tenemos que, como un gigante, o como un David contra Goliat, pues desde el futuro tenemos que tirar nuestra onda y lanzar nuestra onda y destruir ese monstruo. Pues cuéntame un poquito, porque hay dos eventos importantes que van a tener lugar esta semana y que te han traído hasta Miami. Cuéntanos los dos eventos para que la gente también pueda asistir. Bueno, el viernes a las 5 de la tarde en Sentir Cubano, que es la tienda de todos los cubanos, allí ella ha hecho también librería, Carmen, y la verdad que es un lugar muy acogedor, un lugar donde se reúne el Pen Club Cubano en el Exilio, donde hay grandes reuniones de escritoras cubanas, María Aurelia Cuesta, Angélica Garrido, Expresa Política, va a estar ahí también. Vamos a estar las tres hablando de mujeres y libertad. Y el sábado, a partir de las 2, de 2 a 5, vamos a estar en la biblioteca de Westchester con poetas y expresos políticos. Va a estar también vamos a estar apoyados por el Pen Club Ujú. Cubano al Exilio y por varias organizaciones, Plantados. Va a ser es la segunda edición de un gran evento donde la poesía va a estar a favor, como siempre, de la libertad y de los sueños. Pues Zoe, muchísimas gracias por tu coraje, muchas gracias por tu palabra libre, por recordarnos que escribir también es una forma de pelear, que no todo obviamente está perdido, mientras que existan voces como la tuya que acusan sin miedo, que aman profundamente a Cuba sin condiciones, y hoy en este 20 de mayo tu voz es patria, tu voz es memoria, pero sobre todo tu voz es advertencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.